días. Estamos esperando que se ingrese más papitos. Les sugiero a los papitos que tienen cámaras, por favor, apagarlas, ya que comenzamos a tener problemas de conectividad con las cámaras prendidas de todos. Entonces, solamente va a estar la cámara prendida de la expositora y el micrófono de la persona que va a hablar, la expositora o las moderadoras. Por favor, gracias. Señora, ¿me escucha, Felipe? Que por favor apaguen la cámara. Seguramente. Sí. Me dio un ratico, pero me paso rápido. Tomás, por favor, apagar micrófono. ¿Cómo? Oportunidad de hablar con Rochi. No, no es Rochi, es como, creo que es Gloria. No hablo con Gloria. No, ella es la que va a dictar la conferencia. No me es el escritorio. Siempre lo hace en el escritorio. Yo voy a organizar mi escritorio. ¿Qué es eso, amor? Siempre tú quieres llamar a la lectura y usted no nos importa.
Violeta no. Bueno, muy buenos días a todos los padres de familia. Les quiero dar las gracias por el cumplimiento, por acompañarnos el día de hoy en nuestra escuela de padres. Para los papás que no me conocen, me presento. Yo soy Paola Delgado, la psicóloga de primaria. Les voy dando la bienvenida. Vamos a esperar 3 minuticos que se conecten más otros papitos que están en sala de espera y así vamos a dar inicio a nuestra escuela de padres. Muchas gracias. Voy a pedir el favor a todos nuestros padres y a nuestros estudiantes que están ahí conectados, es apagar los micrófonos. Vamos a apagar, silenciar varios ruidos. Vamos a estar muy pendientes ahorita ya cuando empecemos con la escuela de padres. Entonces, vamos a tener, digamos, varias temáticas ahí y la organización es empezar de pronto a realizar las preguntas. Vamos a tener en cuenta que las preguntas que tengamos nosotros, primero vamos a colocar nuestros nombres completos para saber quién es la persona Niña, ahora sí es que ya no me escucho. que la pregunta. Vamos a apagar de nuevo los micrófonos, por ahí escucho micrófonos encendidos. Les voy a pedir el favor nuevamente que los apaguemos para poder continuar. Escucho micrófonos, vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Silenciando micrófonos, por favor. Por ahí escucho micrófono, les pido de nuevo, por favor, que me apaguen los micrófonos para poder dar inicio. Por favor, apagamos micrófonos nuevamente, seguimos escuchando varios micrófonos encendidos. Por ahí el micrófono encendido, por favor lo apagamos. Estamos esperando a que apaguen los micrófonos para poder continuar, por favor. Bueno, entonces nuevamente bienvenidos a esta escuela de padres. Les quiero dar nuevamente el saludo, darles las gracias por su compromiso y dedicación al conectarse a esta escuela de padres tan importante. Para todos, yo soy la Paola Delgado, la psicóloga. Para los que no me conocen, entonces me presento. Quiero darles de nuevo las gracias por participar en nuestra escuela de padres, pensando en el bienestar emocional y salud de nuestros estudiantes.
El tema de hoy es muy importante y es la asociación entre dispositivos electrónicos de redes sociales e Internet, salud mental en niños y adolescentes. ¿Mm? Está dirigida por la doctora Eugenia Espinosa, neuropediatra y neuropediatría del Hospital Central Militar. Y también nos acompaña la doctora Andrea Rangel Díaz, médica residente de neuropediatría del Hospital Militar Central. A las doctoras les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy, por su entusiasmo, por la motivación y por su compromiso de participar en esta escuela de padres del Colegio Albernia Bilingüe. Vamos a dar unas recomendaciones muy importantes y las vamos a tener en cuenta y son las siguientes. Ya sabemos que vamos a tener los micrófonos todos apagados y totalmente en silencio. Lo segundo es que se van a realizar preguntas y estas preguntas pues tienen que ser con nombre completico para saber de la persona que haga la pregunta, para saber quién nos está haciendo la pregunta. Estas preguntas tienen que ser generales. No vamos a hacer preguntas de anécdotas o contar anécdotas de pronto que nos hayan pasado y de pronto alguna situación personal que tengamos. Vamos a hacer preguntas generales como nuevamente la tenemos. De esta manera, entonces, le doy la palabra a la doctora para que por favor inicie. Vamos a iniciar con una oración también, que la vamos a hacer, como normalmente nosotros hacemos la oración en el colegio. Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy, por nuestras familias, por estar cada día más compenetrados contigo. Te damos gracias por la vida, por la oportunidad que tenemos hoy de estar reunidos en una comunidad bastante bonita que es la Albernia, el Albernia. Te pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestras decisiones y nuestra conferencia para que cada uno de nosotros podamos sacar lo más importante, lo más hermoso de esta conferencia para nuestros hijos y para nuestro hogar. Te lo pedimos, Señor, todo por amor a Dios y como Él lo quiere, mi Dios y mi todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Empiezo la intervención. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Nuevamente bienvenida, doctora Andrea Rangel. Gracias por el compromiso y te doy la palabra para que inicies con la Escuela de Padres. Muchas gracias. Sí, señora. Ya la doctora Espinosa está en sala de espera y también para que nos va a acompañar el día de hoy. No sé si de pronto ya ingresó. La esperamos un segundo. No tengo autorización para compartir pantalla.
Benedicta me dijo que Buenos días, ya ingresó la doctora Eugenia, doctora Andrea. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bienvenida, doctora Eugenia. Gracias por acompañarnos el día de hoy a la Escuela de Padres. Buenas. Aún no tengo permiso para compartir pantalla. Ah, Me bueno, dicen que solo organizadores y moderadores pueden compartir. ah, bueno, listo. Yo estoy pendiente. Sí. Voy a entrar un... Ahora sí ya tengo la opción habilitada. No se ve la pantalla. Listo, ahí pueden ver la pantalla. se ve la pantalla completa, pero negra.
Ahora sí. Ok, perfecto. Sí, sí, se ve. Ya. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Rangel. Yo soy residente de último año del posgrado en Neurología Pediátrica de la Universidad Militar y el Hospital Militar Central. El día de hoy también nos acompaña la doctora Eugenia Espinosa, quien es nuestra coordinadora del posgrado, neuropediatra. Y pues el día de hoy venimos a compartir esta temática de gran importancia en la actualidad, tanto para niños como para adultos. Les agradecemos mucho la invitación y el espacio que nos permiten de compartir con ustedes y esperamos sea del agrado y de mucho aprendizaje para todos. La charla se titula Asociación entre exposición a dispositivos electrónicos, redes sociales e Internet y salud mental en niños y adolescentes. Realmente es enfocado a todos los riesgos que tienen en la salud mental estos dispositivos y pues vamos a dar algunas recomendaciones. Esta es la agenda, vamos a hacer una introducción inicial. Posteriormente vamos a hablar de toda la relación que se ha visto en los estudios de investigación con respecto a los dispositivos electrónicos y el sueño, la depresión, la ansiedad, el riesgo de adicción a Internet y redes sociales, todo esto en niños y adolescentes. Posteriormente vamos a hablar algunas cosas sobre cómo ha cambiado esta situación actual de la pandemia y finalmente las recomendaciones que debemos hacer en casa para mejorar estos aspectos y finalmente habrá un espacio para preguntas. Entonces, pues hay que empezar por mencionar que la infancia y la adolescencia son periodos muy importantes para el desarrollo y durante estas etapas se producen diferentes cambios emocionales que van a contribuir al desarrollo tanto a nivel cognitivo como al desarrollo social de los niños y adolescentes. Y durante estas etapas también se desarrolla la base de la autoestima y la autoimagen, que quizás está muy en relación con la interacción social sana que se debe realizar entre los pares. De aquí parte la importancia pues de la salud mental de esta población y desafortunadamente pues dada el aumento en la exposición a tecnología, pues con esta también han aumentado muchos riesgos. Hemos visto que durante el tiempo y durante los años se ha aumentado el porcentaje de uso de los dispositivos. En Estados Unidos, por ejemplo, para el 2011 se usaba solamente 35% de los niños y ahora el 56% para 2013 ya tienen dispositivos, lo mismo en muchos países en el mundo y en el 75% de las habitaciones de los niños hay dispositivos electrónicos y 60% de los adolescentes los usan justo antes de dormir. Entonces, como vemos, el uso pues es realmente bastante alto y tenemos que partir entonces de los diferentes aspectos que vamos a evaluar. El primero es el sueño y de qué manera afecta el uso de estos dispositivos en exceso al sueño. Hay diferentes mecanismos que se han relacionado. Todas estas recomendaciones y todo lo que vamos a hablar está basado en estudios de investigación y estudios científicos que mencionan que la exposición a dispositivos electrónicos desplaza ese sueño regular que tenemos y lo reemplaza seguramente por ese tiempo que se invierte en usar los dispositivos electrónicos. Además que el contenido que están viendo pues estimula a nivel mental y emocional y obviamente hace que el periodo de alertamiento se mantenga por más tiempo. Y asimismo, hay algo importante con la luz emitida de las pantallas que tiene que ver con lo que produce por su longitud de onda en cuanto a la fisiología normal del sueño. Afecta el proceso normal del sueño, afecta la producción de la melatonina, que es una hormona que nos ayuda a inducir el sueño, y asimismo va a demorar el inicio del sueño. Y toda esa radiación electromagnética puede cambiar con nuestra estructura del sueño y retrasar el proceso normal. Justo antes de ir a la cama, el hecho de usar dispositivos puede causar que haya una menor duración del sueño, que haya un mayor retraso, que tengamos sueño y cansancio al otro día asociado a esto. Y los videojuegos también se ha visto que pueden contribuir a que el sueño se afecte, que se altere la frecuencia cardíaca, que se disminuye el sueño o las ganas de irse a dormir, que sería el sueño subjetivo, y también puede reducir el desempeño de la memoria, quizás al otro día cuando no hayamos dormido bien. Ahora vamos a hablar de la depresión y de su relación con los dispositivos.
La depresión pues es una enfermedad bastante importante a nivel mundial, sobre todo en los adolescentes, y diferentes estudios han visto que hay una relación importante entre estos dispositivos y los síntomas depresivos. Se ha visto además que las personas que tienen alteraciones en el patrón del sueño, esto puede predecir o ser un factor que puede contribuir a que vayamos a tener síntomas depresivos después. Que se ha visto que puede estar asociado, que vamos a tener un ánimo negativo y disminución de esa habilidad para regular emociones en quienes además tienen un trastorno de sueño. Por eso esto está muy correlacionado. Y además, pues que los niños y adolescentes gastan mucho tiempo y mucha inversión emocional en las redes sociales sobre todo, y esto se ha visto que se asocia a ansiedad y depresión. Y al parecer existe una relación bidireccional, es decir, entre más inversión se realiza en las redes sociales, más podemos tener síntomas de ansiedad y depresión, y de la misma manera, pues entre más síntomas de esto, vamos a querer usar más las redes sociales. Y hay una correlación positiva entre la adicción a internet, celulares, televisión y síntomas depresivos. Una problemática actual bastante importante en las instituciones educativas es el ciberacoso o cyberbullying, o bueno, lo hemos llamado de muchas maneras, y se ha visto que entre adolescentes puede presentarse entre el 11 y el 48%, y son esta población los que experimentan mayor riesgo de problemas de salud mental y física. Por eso es muy importante también tener en cuenta esta característica y evaluar cómo a través de las redes sociales, internet y los dispositivos, pues los niños y adolescentes van a estar más expuestos a esto, y de allí la importancia de un mejor control. El internet y esa experiencia de ser víctima de ciberacoso puede producir más negativos pues, autismo. Pues, ahora vamos a ver ansiedad. Disculpe, doctora Rangel, creo que la señal está un poco, está causando que el sonido no se escuche bien. Pero no creo que el sonido, que la interferencia sea mía. Creo que de pronto hay algún... Creo que es de la doctora Eugenia, del sonido, creo. Sí, ella debe silenciar su micrófono para que los demás escuchemos, porque estamos escuchando a la doctora Eugenia. Ya le digo. Ya, perfecto. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lo anterior lo escucharon bien? Sí. Okay, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con la temática de ansiedad. Y pues esta es una condición de salud bastante importante, quizás la más común durante la infancia. Más o menos entre el 5 al 10% de los niños y hasta el 25% de los jóvenes presentan esta enfermedad. Y se asocia con los hábitos del computador, sobre todo con malos hábitos del uso del computador y con una mala regulación de emociones que muy seguramente se asocia a querer usar cada vez más las redes sociales, el internet y los dispositivos, y a esa necesidad de usarlas, y cuando no se tiene quizás una generación de miedo por no tener el acceso a estos dispositivos. Asimismo, el uso de dispositivos en relación a la ansiedad y la interacción social puede afectar esa confianza o familiaridad de interactuar con otros. Se ha visto que 1/3 de los jóvenes que usan redes sociales van a tener tiempo mucho menor para compartir con su familia cara a cara, y ustedes seguramente lo han visto con sus hijos. Asimismo, el 44% se distrae de las personas con las que comparte, y eso quizás muy probablemente nos pasa a todos. Además, la comunicación por mensajes, correo electrónico, mensajes de texto, se ha visto que aumenta el riesgo de trastorno de ansiedad social. Y también pues, se ha visto pues, que la interacción a nivel personal pues, disminuye el deterioro social, y ese es un reto obviamente que estamos enfrentando ahora con toda la problemática del COVID-19, que ya vamos a hablar más adelante. Además, existe una tendencia a que constantemente estén conectados a una red social, y esto contribuye a empeorar los sentimientos de ansiedad. Por ejemplo, en un estudio en Japón mencionaron
que si los estudiantes no tenían una respuesta inmediata a un mensaje que enviaban, sentían miedo de ser excluidos. Y eso es algo importante que seguramente ellos no manifiestan y que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es como un círculo donde se produce ansiedad, tenemos ansiedad social, se alteran, digamos que todos esos síntomas emocionales asociados a la conexión a redes sociales, invertimos más tiempo, se disminuye el sueño, esto empeora el ánimo, además, por un sobreuso de Internet mayor, y asimismo, pues esto lleva a un empeoramiento de la salud mental en general. Entonces, ese es el patrón cíclico que podría presentarse. Por otro lado, las redes sociales también tienen un impacto importante en sueño, en ánimo y en comportamiento. Asimismo, pueden producir ansiedad, dada la necesidad de experiencias agradables que tienen los niños y los adolescentes, y que seguramente aumenta la necesidad de usar las redes por ese miedo a estar desconectados. Además, el estar comparando quizás la vida de otras personas, una representación idealizada, desencadena ese uso compulsivo también y un deseo de querer quizás tener las experiencias de otras personas. Además, tener múltiples cuentas, hoy vemos seguramente, sobre todo con los más adolescentes, diferentes redes sociales y aplicaciones que aumentan esa demanda cognitiva y que también pueden contribuir a alterar el sueño reparador, ese sueño que nos permite sentirnos con energía el otro día, y van a tener además mayor presión social y aumentar el riesgo de ansiedad, trastornos del ánimo y conductas obsesivas de Internet. ¿Qué ha pasado en los tiempos de COVID-19? Pues por supuesto se ha aumentado el uso de los dispositivos. Estas son dos tablas de una encuesta realizada en Buenos Aires justamente este año en abril. Durante 3 días le consultaron a la población cómo era el uso y el acceso a la información de COVID-19 y cómo era el uso de los dispositivos. Y estas dos tablas nos resumen en el lado izquierdo cómo fue el uso del celular, tablet, por niños y adolescentes, y vemos pues que realmente lo usan más que todo el celular para hablar con amigos y familiares, que esto es importante porque igual las relaciones se han mantenido, las comunicaciones sociales. En el 55% lo usan para mirar YouTube, el 30% juegan solos, el 23% juegan en red, y para el uso de la tablet el mayor uso es quizás viendo contenidos educativos de la escuela, seguido por mirar YouTube otra vez y hablar con familiares y amigos, que es general quizás el uso mayor en este momento. Y en cuanto a contenidos audiovisuales, lo que más ven en televisión son dibujos, series y películas de Netflix, contenidos de YouTube, canales infantiles, contenidos de programas de educación. Bueno, entonces, para hacernos una idea que muy seguramente esto es muy extrapolable a nuestra población. Entonces, ¿qué pasa en esta época de COVID-19? Quizás nos quedamos muy preocupados por todo lo que acabamos de escuchar asociado a todo esto de dispositivos y redes sociales. Sin embargo, nos encontramos en una etapa de adaptación social con una problemática a nivel mundial muy importante que nos ha exigido mucho como padres, hermanos, hijos, docentes, empleados en diferentes aspectos, y hemos tenido que adaptarnos. Y ahora los dispositivos electrónicos se han vuelto un aliado para los niños y los padres. Sin embargo, por un lado, tenemos las clases virtuales y tenemos muchas actividades que tenemos que cumplir, pero debemos tener un balance importante con otras herramientas que nos brindan también los dispositivos electrónicos y que ya vamos a verle en las recomendaciones, y que tiene que ver quizás con un espacio que nos ha permitido compartir más con nuestros hijos. Es, por ejemplo, estar activo durante toda esta etapa, hacer ejercicio, escuchar música, bailar, hacer juegos virtuales en casa, estiramientos, la actividad de lectura con nuestros hijos, las comunicaciones entre los amigos y asimismo entre la familia, que quizás nos ha permitido seguir en contacto con todos, clases de cocina, talleres, entre otras cosas. Y además, el COVID-19 ha puesto a prueba la igualdad de oportunidades, la innovación tecnológica y educativa del mundo, y a ese reto nos estamos enfrentando todos. Lograr cambiar ese sistema educativo presencial por uno virtual no ha sido fácil, y lograr la reestructuración de los métodos de enseñanza ha sido un reto definitivamente para todos. Sin embargo, además de lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, también en Colombia se está trabajando desde el punto de vista del Ministerio de Comunicaciones en también facilitar acceso a las personas que no tienen tecnología
por ejemplo, con televisión, con clases educativas en televisión. Y acá les dejo unos links de Colombia Aprende, por ejemplo, que tiene también una plataforma bastante interesante con respecto a clases, a talleres, a diferentes cursos enfocados tanto a primaria como a bachillerato, que también podría ser importante y una herramienta buena para consultar. Entonces, en esta foto vemos a dos niños practicando yoga virtual en una clase educativa para niños. Entonces, es un ejemplo y una representación de cómo podemos usar los dispositivos también en diferentes contextos a beneficio de nuestros niños. ¿Qué hacer entonces? Acá vemos en la fotografía una niña que está en su tablet en la casa en Nueva York en época de pandemia. Esta es una foto de UNICEF donde está aprendiendo el abecedario en la tablet. Entonces la UNICEF saca esta publicación este mes que acaba de pasar, donde plantea en este artículo repensar el tiempo de pantalla en tiempos de COVID-19. Entonces se plantea la pregunta de cómo pueden las familias aprovechar al máximo su interacción con pantallas mientras encuentran un equilibrio con otras actividades importantes, porque asimismo todos ustedes seguramente están laborando, tienen otras actividades, entonces tenemos que lograr ese equilibrio. Entonces, ¿qué hacer? Acá vienen las recomendaciones importantes en una sociedad que está en crecimiento con las conexiones y redes. Lo primero es la supervisión de los padres. Debe establecerse un ambiente de confianza entre el padre y el hijo para entender las necesidades que cada día se van presentando y acompañarlos. Obviamente, de acuerdo a la edad, se nos van presentando diferentes retos y siempre es importante mantener un ambiente de confianza y comunicación con nuestros hijos para lograr que todas estas actividades con dispositivos electrónicos, tecnología, redes sociales, internet, sea bajo supervisión de ustedes. Asimismo, evitemos una actitud inflexible. Como vimos, hay muchos factores negativos asociados a un mal uso de esta tecnología. Sin embargo, se ha convertido en un aliado y tenemos que adaptarnos a la situación y tenemos que no ser inflexibles y tratar de aplicar estas recomendaciones para que logremos, digamos que buscar un equilibrio. Asimismo, dar prioridad a las actividades básicas diarias, y esto tiene que ver con que se respeten los horarios de comida, de compartir en familia, de juego, sin aparatos electrónicos, sin computador, sin videojuegos. Esas actividades básicas fundamentales del hogar tienen que respetarse y tienen que priorizarse. Asimismo, si se están realizando tareas escolares en el computador, si están conectados, no hacer otras actividades, por ejemplo, que se pongan a ver un video de música, que se conecten a redes sociales, si están solamente en las tareas escolares, para que sea un tiempo respetado para esto y no invertido en otras cosas que nos puedan afectar. La actividad física fundamental, existen videojuegos para los que tienen acceso, que permiten hacer ejercicios o actividad física en casa. Asimismo hay clases y ejercicios virtuales, incluso en televisión como vimos, que incluso nos pueden cambiar esos hábitos que traíamos para mantener esto incluso cuando termine todo este proceso de aislamiento. Entonces no podemos decir que porque estamos en aislamiento no vamos a hacer actividad física, y esto es muy importante para los niños, y sacar el espacio para compartir. Van a ver cómo va a cambiar la dinámica en gran parte. Dar ejemplo, sin duda alguna, no se les puede exigir a ellos, sino con el ejemplo ellos aprenden conductas, y es muy importante que ustedes también mantengan todo esto y todas estas normas en línea y les muestren con el ejemplo de lo que se debe hacer. Asimismo, mantener un contacto con amigos, con sus compañeros del colegio, y que se creen esos espacios para seguir compartiendo a pesar de la virtualidad. Gestionar el tiempo de uso de dispositivos electrónicos. Y esto tiene que ver con poner normas y límites claros en la casa en cuanto al tiempo de uso y hacer pactos con nuestros hijos. Precisamente esto también se basa en el diálogo y en la comunicación, y que se cumplan esas normas para poder, digamos que, tener unos hábitos más saludables de uso de dispositivos. Para esto, entonces, quiero profundizar un poco en esto en cuanto a gestionar el tiempo, porque la Academia Americana de Pediatría nos ha dado varias recomendaciones en cuanto a eso de establecer un plan en casa de cuánto vamos a usar los dispositivos, qué cosas vamos a hacer. Y aquí esto se llama mediación parental. La mediación activa es cuando logramos hacer una supervisión y acompañamiento y orientación constantes,
y una mediación restrictiva cuando establecemos unas reglas y límites claros, y hay que mantener un equilibrio entre estas dos para lograr, digamos, que sacar el mayor provecho de estos dispositivos. Existen encuestas, existen planes de acuerdos, incluso en internet, contrato familiar para el buen uso de una tablet, contrato de la familia para un buen uso de un celular, que son actividades que proponen también las sociedades de pediatría para hacer como más dinámica y de mayor cumplimiento esto, y también de una manera un poco, digamos, divertida para los niños. Acá también les dejo unos links donde nos explican un poco más si los quieren consultar en cuanto a cómo hacer estos pactos familiares, qué recursos usar, cómo debemos hacer esta mediación de acuerdo a si el niño tiene de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, y así sucesivamente dependiendo de nuestra edad. Vamos a hablar ahora de las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Ya vimos qué nos dijo UNICEF en cuanto a tiempos de COVID, y en general la Academia Americana de Pediatría nos dice que los menores de 18 meses debemos evitar por completo, el uso de pantallas que no sean videollamadas, por ejemplo, con familia. Entre 18 a 24 meses, en quienes necesitemos introducir los medios digitales, obviamente por el problema actual, tenemos que elegir programas adecuados y usarlos junto a nuestros niños. Es decir, que sean programas de actividades lúdicas, de aprendizaje del colegio, y que todo sea bajo supervisión, como ya lo vimos. Entre los 2 y 5 años debemos limitar el uso a entre 1 hora a 1 hora y media al día, siempre que los contenidos sean de alta calidad. Es decir, lo mismo que mencionamos previamente. Perdón, acá es de 30 minutos a 1 hora entre 2 y 5 años, y entre 5 y 12 años vamos a acompañarles siempre de manera constante, y en promedio el uso debería ser entre 1 y 1 hora y media. Estas horas quizás se nos han modificado un poco teniendo en cuenta que ahora tenemos todas las actividades virtuales. Sin embargo, quizás estas restricciones tienen que ver con actividades diferentes a la academia y a las clases que debemos cumplir, sino actividades ya recreativas o de otra índole. Y en la adolescencia quizás la labor tiene que ser más una guía, educarles en el uso responsable de las tecnologías, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que vimos. Todos los niños por encima de 2 años se recomienda que tengan un uso compartido entre padres e hijos para que podamos promover el aprendizaje, la interacción social, y que hayan unos límites claros. Y que sea algo que se respete, no pantallas durante comidas, y 1 hora antes de ir a acostarse, no uso de pantallas. Asimismo, precisamente lo que estamos haciendo, que continuemos trabajando con las escuelas, con las familias, para que podamos comprender mejor los beneficios y los riesgos, que tengamos los límites claros que ya hablamos, que haya una adecuada cantidad de actividad física al día, por lo menos 1 hora, y que sea un sueño adecuado por lo menos 8 a 12 horas según la edad, que tengamos espacios libres juntos, sin dispositivos, en la casa, para compartir en familia, y que promovamos actividades que faciliten el desarrollo y la salud, como leer, hablar, compartir juntos, entre otras cosas, como vemos acá en las imágenes. Y esta recomendación, como vimos, pues son las recomendaciones como de las instituciones más importantes. Esta es la Academia o la Sociedad Francesa de Pediatría también, que nos plantea un diagrama para acordarnos. Por debajo de los 3 años, ellos dicen no pantallas; por debajo de los 6 años, no videojuegos; por debajo de los 9 años, no internet; y por debajo de los 12 años, no redes sociales. La idea es que de todas estas recomendaciones podamos sacar lo más importante y aplicarlo obviamente a nuestros hijos de manera individual y sacar el mejor provecho. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, muy interesante la charla. Las preguntas las vamos a hacer por el chat. Preguntas, nos recomendaban las 2 doctoras, preguntas no anécdotas, ni preguntas digamos, muy cercanas a la casa, sino generales, para que nos podamos trabajar mejor. Damos la palabra a Pablo. Gracias, buenos días. Jorge Benavides, el papá de Pablo Benavides y Violeta, de transición y segundo.
Tengo una inquietud y esa inquietud se nos ha manifestado ahorita, digamos, con este tema de la cuarentena en el colegio y la educación. Ya afortunadamente, y el colegio hizo un gran esfuerzo en implementar las clases virtuales y digamos que se han ido mejorando la dinámica de las clases. A mí yo tengo una preocupación en relación a los espacios que los niños tenían antes para compartir entre ellos. De hecho, ahora los niños bueno, al más chiquito le da hasta pena saludar e interactuar con sus amiguitos. La interacción es directamente alumno-profesor, pero no hay un espacio para que los niños hagan dentro del horario escolar, para que los niños interactúen entre ellos. ¿Cómo poder introducir un espacio pequeño, corto? O sea, no tiene que ser muy grande, pero sí para que los niños de alguna forma compartan sus pantallas, hablen entre ellos, no sé, de alguna forma interactúen y retomar en cierta parte ese tema de interacción social entre ellos que es muy importante. Esa era mi pregunta. Sí, de acuerdo totalmente, y con base en todo lo que discutimos es muy importante mantener esa interacción social entre ellos. Y pues quizás nos da una oportunidad para la institución que podamos abrir esos espacios, quizás durante la jornada, donde diferentes actividades se puedan realizar lúdicas o diferentes a las clases, donde ellos se puedan ver, donde puedan hablar, porque obviamente no sabemos cómo vaya a evolucionar toda la situación de la cuarentena, y estos espacios son muy importantes. Que también Marcela o no sé, que nos quieran contar al respecto. Doctora, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué pausas son recomendables en el uso de los medios tecnológicos? ¿Qué pausas? No entendí la pregunta, perdón. ¿Qué pausas son recomendables en el uso de los medios tecnológicos? Me imagino a las pausas activas. Hola, doctora Rangel, esa pregunta la hice yo. Yo soy Patricia Bejarano, yo soy la mamá de una nena de preescolar, de transición, y de otra nena de 5 años, perdón, de quinto de primaria. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pausas son recomendables cada cuánto tiempo en el uso de medios virtuales? Pues, por ejemplo, en las clases, específicamente. Claro, eso depende en gran parte de la dinámica que tenga el colegio, ¿no? Porque realmente, dado que ha sido un proceso difícil de adaptación a la educación virtual de todos los colegios, digamos que se están manejando diferentes metodologías. En el caso de ustedes, ¿están viendo clases virtuales, están manejando guías? ¿Cómo ha sido el trabajo? Nosotros, pues en el caso de preescolar ha sido, pues en mi concepto, el cambio que hubo por parte del colegio es muy positivo porque ellos tienen muchas pausas, pero ya la niña más grande no tiene tantas pausas porque pues obviamente ellos tienen que cumplir un programa, pero hay unos lineamientos que dio el ministerio, pero yo quisiera saber desde el punto de vista clínico qué es recomendable, cada cuántos periodos de tiempo hacer una pausa activa, las clases máximo continuas de cuánto tiempo, o sea, clínicamente cómo es. Pues eso depende de la edad, ¿no? Realmente, porque en los niños realmente la dinámica es mucho más flexible. Ellos, digamos que tienen tiempos de atención más cortos y dependiendo de las actividades que realicen, se van a cansar, el computador agota. Entonces, pues en promedio eso se tiene que individualizar entre el docente y entre, digamos, el rendimiento del niño. Digamos que tratar de hacer pausas por lo menos cada 20 a 30 minutos muy cortas, donde, digamos, tengan actividades de estiramiento, cambien de ambiente y vuelvan a trabajar, porque dependiendo de lo que estén haciendo, muy seguramente se van a distraer, y es más que todo por esta razón. Entonces, quizás acá la propuesta del anterior papá que nos comentaba, quizás podría ser importante para cambiar ese momento en el que están en clases y, digamos, puedan hacer otra cosa o compartir con sus compañeros.
Doctora, aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo negociar los espacios de uso de redes sociales con hijos adolescentes? Aunque eso lo vamos a ver más adelante en la otra escuela de padres, no sé qué pueda decirnos al respecto. De acuerdo. Realmente no, pues esta charla es dirigida a ambos aspectos y muy seguramente muchos tienen hijos adolescentes también. Entonces, esta es una población que tiene un reto grande. Como vimos, las recomendaciones son enfocadas a educar, a guiar, a orientar y establecer pactos, ¿sí? Obviamente hay que establecer normas y límites claros y conciliar quizás los tiempos en que ellos trabajan y hacen sus labores académicas con los espacios de juego y de esparcimiento. Todo tiene que ser monitorizado por ustedes. Entonces, pienso que primero tienen que establecer horarios en la casa claros, tiempos establecidos para una u otra actividad, tanto académica como de esparcimiento, y obviamente para las responsabilidades de la casa. Es muy difícil, pero precisamente estas herramientas que les mencionaba, que incluso son contratos, parece curioso, pero con ellos se puede discutir y dialogar y establecer, digamos que por escrito, o hacer un calendario en la casa donde se ponga el horario de cada una de las actividades y del uso de los dispositivos, y se debe cumplir. Un horario en el que ellos también tengan beneficios, por supuesto, y que no sea solamente, digamos, extremos de lo que uno como padre quiere, sino que haya una conciliación. Entonces, quizás la recomendación sería a que eso quede por escrito, quede claro y haya un beneficio y un equilibrio entre, obviamente, las dos partes. Bueno, doctora, aquí hay otra pregunta. Dice, mucho gusto, quisiera preguntar, dado su análisis y el impacto en los niños tan pequeños, ¿es recomendable 5 clases diarias por un tiempo tan extenso? Teniendo en cuenta que esto presenta un tiempo largo. No olvidemos, son niños de 4 años o más. Muchas gracias. Sí, realmente la exigencia en los niños menores de 5 años no debe ser alta. Debe ser enfocada más a actividades lúdicas, juegos y el aprendizaje a través de esto. No a horarios extensos de clases, porque realmente pues la exigencia no ha visto que cambie los resultados. Sí, en esta etapa es más importante eso y que el vínculo entre los padres y el hijo se fortalezca, por ejemplo, como les mencionaba, a través de juegos, a través de la lectura en voz alta, sentarse con ellos a leerles en voz alta, y eso establece además la interacción social, mejora el lenguaje de ellos. Entonces hay diferentes cosas que se pueden hacer, quizás reduciendo un poquito de pronto esa carga académica. Yo creo que sí sería muy importante tenerlo en cuenta. Es una pregunta desde la experticia de la doctora Eugenia Espinosa. ¿Qué tan importante es la transición de una escuela presencial a una escuela virtual, donde el Ministerio de Educación no tiene tan claro la parte virtual y que en estos momentos estamos expuestos? La doctora en este momento no está conectada, creo que se tuvo que desconectar porque tenía unos exámenes en este momento preciso a las 9. No sé si esperamos un momento a ver si está con nosotros. Ya, sí, yo estoy conectada en este momento. Doctora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están oyendo? Sí, señora. Bueno, buenos días, mucho gusto, qué bueno estar en este momento, en este chat. Pues mire, esto pasó, nadie sabía qué iba a pasar, nadie tenía, en 2 meses hubo un cambio trascendental en la vida de todos, especialmente en la vida de los niños. Entonces, nos hemos tenido que ir acomodando, como dice uno, de momento, y todo ha sido el día a día en que hemos hecho los cambios. Creo que el ministerio, tanto en la parte de educación escolar como en la educación universitaria, empezó a dar las herramientas y todos tuvimos que aprender. Sin embargo, creo que
que ha sido la virtualización se va a quedar por un tiempo. No sé en primaria, no sé en la secundaria, pero por ejemplo en la parte universitaria, por un tiempo vamos a tener virtualización. De todas maneras, yo creo que los colegios tienen la posibilidad de implementar los tiempos. Por ejemplo, para un niño pequeño, 5 clases, como estaban comentando, es mucho. Entonces, cada colegio tiene las herramientas en las cuales van a hacer su programa y la flexibilización de los currículos. Asimismo, la pregunta que te hacían sobre los niños que han perdido la socialización con los compañeros, yo creo que se tienen que hacer chat de grupos pequeños con los niños y que ellos se saluden unos con otros y también aprendan la virtualización, y eso les va a ayudar a todos, tanto al colegio, a los niños, y de pronto una pausa activa sería de que ellos estuvieran interactuando sobre diferentes cosas y contando sus experiencias sin que eso sea una clase. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una, dice aquí, algunos padres van al extremo y no permiten por nada que sus hijos accedan al internet o a las pantallas, porque no saben cómo orientar su uso y esto les suman que que les prohíben hasta compartir con otros padres en este momento de pandemia, por su edad, aislándose y volviéndose incapaces sin tener autonomía. ¿Cómo orientar a esos papás para que atiendan las necesidades propias de la edad del desarrollo de los niños? Yo creo que esta parte de las pantallas, el internet, todo esto es como dice uno, este momento de la vida y de la evolución del mundo y la globalización. Entonces, los papás tienen que ser consecuentes, ni muchas pantallas, ni pocas pantallas, pero con los tiempos que la doctora Andrea daba, los tiempos de la Academia Americana de Pediatría también la Academia Francesa, en los cuales están muy, muy bien delimitados cuánto tiempo deben hacer, cuánto tiempo deben las redes sociales. Los papás sí tienen que dejarlos, pero también tienen que supervisar. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otra preguntita y acabamos con que un papá necesita bibliografía, entonces pues esa la dejamos de último. ¿Cómo manejar los casos de depresión, ansiedad o irritabilidad en los niños causados por este aislamiento? ¿Alguna recomendación? Perdón, yo creo que la parte de eso, yo creo que en este chat no se puede contestar. Yo creo que tendría que ir a su médico tratante y el médico tratante decidiría qué va a hacer. No es fácil. Aquí lo otro, si hay algunos síntomas de depresión, primero consultar al psicólogo del colegio y el psicólogo le hará la directriz o la direccionalidad con respecto a qué tiene que hacerse en este caso del niño. ¿No tomó calcio? Listo. Déjese la camiseta y el pantalón, lo otro quítese. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No sé si hay otra pregunta, así general o anecdótica. Yo creo, doctora. Sí, yo creo que primero darle las gracias al colegio, darle las gracias a todos los papás. Nosotros estamos dispuestos que si necesitan algo más en otra oportunidad, hacer nuevamente pues, una reunión de estas. Yo creo que la virtualización se va a continuar, a pesar de lo que tenemos es que ser lógicos y tenemos que mirar cómo buscamos las herramientas tanto para los adultos como para los niños, como para los maestros y como también para el personal médico, cuáles son las herramientas que vamos a tener
para continuar en la virtualización. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Doctora Rangel, muchísimas gracias. Doctora Espinosa, muchas gracias. Quisiéramos que sepan que la grabación de la conferencia va a estar en un link. Nosotros posteriormente les No, mandaremos. tico. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por todo. No tiene nada. Ni tiene varilla ni nada. Nada. Sin zapatos vamos a tomar que Gracias para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Yo soy Ada, la coordinadora académica del colegio, y pues le agradezco su presentación. Nosotros precisamente sí estábamos buscando, Gloria nos da la posibilidad de que la pudiéramos escuchar, y realmente este es un tema que nosotros venimos trabajando en el equipo coordinador. Por eso quisimos traerle esta charla a los padres de familia. Está muy claro que pues la virtualidad no es igual a la educación presencial, y es mucho más, digamos, reconstruyente esa posibilidad de uno estar interactuando en carne viva con el otro. Pero pues en este momento nos tocó, y por eso estábamos buscando la capacitación. Esta nos va a permitir reorientar nuestros procesos y pues también hacer más flexibilidad curricular. Con relación a las interacciones que nombraban algunos padres de familia, nosotros todos los jueves, o sea, el día 4, nosotros tenemos la dirección de grupo que permite que los estudiantes ahí interactúen y trabajen con sus padres. Y en otras clases también se les permite el trabajo en grupo para que ellos realicen actividad. Es decir, que casi siempre se les dicta una hora de clase y la otra está en su actividad académica de trabajo, y ahí queda conectado el chat para trabajar. Lo que sí estamos mirando es que si continúa este proceso de virtualidad, que no sabemos hasta cuándo vaya a seguir, pues nosotros sí debemos pensar en volver flexible más el currículo, pensando precisamente en la salud de los estudiantes, ¿no? y mirando que la calidad académica se mantenga. Además, pues trabajar precisamente es esa salud mental de los estudiantes, y mirar también que los adolescentes también tienen una dinámica muy particular con su manejo de las redes. Ellos están más en las redes sociales, en su computador, que en la interacción con las mismas familias. Entonces, esos son puntos que nosotros queremos trabajar. Como a los 50 años. Por eso, pues las hemos traído a ustedes, que precisamente son las especialistas, y que queremos que en cara a un futuro, pues ustedes nos permitan también contar con la posibilidad de su presencia para seguir haciendo estas capacitaciones y poder nutrirnos de esa experiencia de ustedes. Muchas gracias. No. Gracias. De verdad, un gusto poder compartir el día. No, nada. Bueno, muchas gracias. ¿Puedes hacer un favor? Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas por la gracias. asistencia. Feliz día. Muchas gracias, doctora Rangel, doctora Espinosa. Muchas gracias. Doctoras, gracias, directivas del colegio. Buenos días, yo quiero agradecer gracias a todos. a las doctoras Andrea y Eugenia, y también al equipo de talento humano de fonoaudiología que ha preparado este espacio. De verdad es muy importante la reflexión, y yo les decía que hemos venido con el grupo coordinador en algún momento mirando los espacios, los horarios que hemos cambiado, y estamos haciendo evaluaciones frecuentes para ver qué es lo mejor para nuestros niños, y seguramente con todas las indicaciones posteriores que tendremos, seguiremos mejorando, seguiremos haciendo todas las modificaciones que se requieran. Me parece muy importante los papás que participaron en este espacio. Quisiéramos que hubieran sido muchos más, pero bueno, los invitamos también, los que quieran unirse al siguiente espacio a las 10:30 con el otro grupo, que también podrían hacer otras preguntas importantes ya en estudiantes de mayor edad. Y de verdad, muchísimas gracias por la disponibilidad, por la sencillez y la sabiduría con que la doctora Eugenia y Andrea nos compartieron en este espacio. ¿Tienes escoliosis? Sí.
Muy crítica, de aquí no se mueve, solo la mueve. Que la columna está muy fresca para acá, entonces voy a tratar de dejarla como hacia la mitad.